Creo que es muy interesante que nos hagamos la pregunta de ¿qué es Dios? Porque parece ser que muchos creen en Él y otros no. Pero incluso los que no creen en Él no saben ni lo que es, porque para no creer en algo tienes que saber qué es. Y es que la verdad que no tenemos ni idea de lo que es Dios. Yo antes pensaba que más o menos sabía que era Dios, pero conforme fui leyendo más textos religiosos y espirituales, te das cuenta de que no. De que el ser humano le da a Dios como si fuese antropomórfico, ¿no? Como un ser con barba blanca y tal. Es falso. O creemos, incluso le ponemos a Dios, no sé, actitudes o habilidades del ser humano, cuando Dios es el que ha creado todo este tinglado. Ha creado el universo, galaxias, millones, estrellas, incluso a nosotros. Y seguramente habrá otras formas de vida en el universo, ya que es infinito. Entonces, si no sabemos qué es Dios, eh, es muy difícil que podamos creer o no en Él. Sí que es verdad, o yo creo que hay conceptos o hay emociones o sentimientos que sí que nos pueden acercar a Él. Porque también hay gente que puede equiparar a Dios a otras cosas. Me acuerdo que no hace mucho, hablando con un amigo, le dije que había gente que se evadían o apoyaban en la droga, en el sexo, en el alcohol, en vez de buscar la verdad. Y él me contestó que había mucha gente que se apoyaba también en Dios, que cada uno elegía dónde. En ese momento me revolvió, dije, ¿qué demencia es esta? Pero no, luego lo vi desde perspectiva y digo, bueno, es cierto, es que es cierto, hay gente que su Dios es el alcohol, o su Dios es el sexo o las drogas. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre alguien que quizás se apoya en Dios y alguien que quizás se apoya en estas cosas terrenales? Pues muy sencillo, ¿no? Ya, por ejemplo, Buda, ¿no? Decía que el deseo es sufrimiento, es un ciclo. Sufre, desea, sufre, desea. En cambio, el que ama con todo su corazón a Dios nunca sufre. De hecho, es todo lo contrario. El creer en Él le ayuda a no sufrir o a llevar ciertas cosas de otra manera. Sí que es verdad que yo difiero en algunas cosas con el cristianismo. Yo me considero más espiritual que cristiano, aunque evidentemente la figura de Jesucristo para mí es un antes y un después en la historia. Cómo conocemos el mundo. Fue un mensajero de Dios, un enviado que fue directo, venir a enseñarnos un poco su mensaje. Aunque también he de decir, como siempre hablo en mis vídeos sobre la honestidad, que conozco mucho personas que dicen ser cristianas, pero que las escuchas hablar un rato y ves que están juzgando o que tienen resentimientos o ciertas cosas que dices, no sé, o sea, dice que es cristiano y que yo no, pero él luego no está siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. O sea, yo no soy cristiano y en cambio sí sigo las enseñanzas de Jesucristo. Además de que puedo tener otro tipo de enseñanzas, ¿no? Pero creo que la entrega y el perdón, que es lo que nos enseñó a él, es fundamental. Entonces, para ir un poco construyendo qué puede ser Dios o no, me apoyo en esto, ¿no? Y antes quiero hacer un inciso. eh, es decir, yo no critico la religión ni mucho menos, podré tener más o menos diferencias, pero sí que os digo que se han hecho estudios a lo largo de los años y se ha constatado que las personas que tienen una religión, creen en algo superior, son más felices que las que no, ¿vale? O sea, lo quiero también poner ese dato sobre la mesa. ¿Qué pasa? Que cuando yo hablo a lo mejor con un cristiano y hablamos de lo que se acerca a la verdad o no, me habla que hay que seguir las Sagradas Escrituras y que ahí está toda la verdad. Y ahí es donde difiero yo, porque le digo, a ver, es que el problema de la Biblia es que yo cuando la leo, aparecen dos dioses. Uno primero que está en el Antiguo Testamento, que es un dios al que hay que temer, al que te castiga, te manda al infierno y le tienes que tener miedo. Y resulta que tú te vas al Nuevo Testamento, al mensaje de Jesucristo, y Dios es amor,
misericordia, bondadoso, que por mucho que te equivocas, Él te espera amorosamente. Entonces yo le digo, vamos a ver, que hasta un niño pequeño se daría cuenta de esa diferencia. ¿Cómo puede haber en un libro dos conceptos de Dios totalmente diferentes? Evidentemente yo creo en el del Nuevo Testamento. No puedo creer en el del Antiguo Testamento. Tampoco quiero que olvidemos eh, que el control de masa, uno de los subpuntos es el miedo. Y curiosamente el Antiguo Testamento se basa un poco en el miedo a Dios. Entonces, lo que es el mensaje de Jesucristo es el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento tiene más pinta de que lo escribieron personas que a lo mejor querían controlar, ¿no?, a la población. Quiero dejarlo ahí y que cada uno vea. El caso, cuando leía a Krishnamurti, que fue un guía espiritual hindú, que me pareció un ser bastante elevado. Solo me he leído un libro suyo, el más importante, que es Libertad Primera y Última, y me pareció fascinante cómo decía que la gente no tenía ni idea de lo que era Dios y le ponía ese aspecto de señor mayor con barba, o le ponía actitudes o habilidades o ciertas cosas del ser humano, cuando él no lo es. O sea, realmente el ser humano, eso es verdad que me pareció un concepto interesante. Hace unos años hablé con un judío y me decía que era el innombrable, y decía, ¿cómo que el innombrable? Sí, sí, porque no se puede definir, no se puede. Y es verdad que al tiempo lo entendí, digo, es verdad, pero ¿cómo desde una mente humana podemos o creemos que podemos entender la mente de Dios, cómo piensa y cómo es? Es imposible. Pero de alguna manera sí que he ido aprendiendo a cómo acercarme a Dios, a través a lo mejor de la oración, del cambio de percepción, ¿no? O cancelando creencias. Porque, por ejemplo, cuando una persona se piensa que es escasa, que es débil, que puede sufrir, se está identificando con el ego. Llámale Satanás, si quieres. En cambio, cuando esa persona se identifica con el amor, con la bondad, con el perdón, con la dicha, porque no olvidemos que cuando estamos inspirados, estamos en el espíritu, todo es dicha, todo es creatividad, todo es alegría. Y ese estado lo podemos llegar a él. Evidentemente, si negamos esa parte, si negamos a Dios o al espíritu, si creemos que todo es materia, de hecho, evidentemente yo no creo todo eso. Es mucho más importante la parte espiritual que la material. De hecho, mucha gente se piensa que la parte espiritual en la vida es como una pequeña parte. Para mí, evidentemente, no lo es. De hecho, gracias a que he cambiado radicalmente mi vida y me considero un ser muy espiritual, conforme he ido avanzando, cada vez he sentido más paz y más alegría. Y conforme me voy acercando más a lo que Dios ve en mí, que es grandeza, alegría, armonía, más me siento así. He llegado a vivir auténticos milagros, no solo en mí, sino a mi alrededor. Por ejemplo, se me vienen eh, dos historias que tienen que ver con el cansancio. Que hace poco, precisamente, en un BlaBlaCar le comentaba a una mujer que me acompañó durante el viaje. Tuve una conversación muy interesante y le hablé de las creencias que tenemos que nos limitan. Y hubo un momento que le dije que el cansancio era, era una creencia. Y ella dice, me está dejando flipando, Juanma. Yo eso en la vida lo he escuchado. Digo, lo es. Y entonces le conté dos pequeñas historias. Una de ellas fue hace poco que hice un trekking, vamos, hicimos una caminada por una sierra hasta una montaña. Y ya nada más empezar, mi amiga me dijo que si no quería subir hasta arriba del todo, que se lo dijese. Luego me lo volví a repetir y ya hubo un momento, digo, oye, parece que la que no quiere subir es tú, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues que estoy cansada y tal. Yo ya se lo había dicho, pero no me había creído, digo, pero que el cansancio es una ilusión, no es verdad. Entonces dije, cierra los ojos. Y allí antes de la última zona que teníamos que subir, que ya no solo era andando, sino un poco escalando, cerré los ojos y le dije, quien crea en él tendrán fuerzas renovadas. Le saldrán alas de águila. Correrá y no se cansará. Caminará y no se fatigará. Imagino que dije algunas palabras más.
El caso es que terminar, después de decir esas palabras, claro, yo le vi en la cara que ella ya había cambiado. Empezamos a subir, subimos rápidamente, o sea, como si fuésemos solos, ligeros. Después de comer allí íbamos a bajar y aunque era otra vez un trecho grande, yo le solté para mantener la mente, ¿no? Digo, menos mal que va a bajar el espíritu, nos va a llevar el espíritu. Si tuviésemos que bajar nosotros me preocuparía. Como veis, cualquier carga, el apoyarme en Dios, en el espíritu, lo que me hace es tener una vida ligera, una vida en la que no hay sufrimiento ni cansancio. Ella se sorprendió, ¿eh? Me lo dijo de verdad. También, no hace mucho, porque ya os digo que estoy trabajando mucho con esa creencia, ¿no? Con el cansancio, porque es del ego, es pensar en la debilidad. Hace poco quedé con mi familia y estaba mi hermano con mi sobrino, mi hermano pequeño también con mi sobrina y estuvimos por Granada todo el día. Y cuando llegamos a casa de mi hermano, es verdad que estamos todos con bolíos, ¿no? Nos sentamos así en el sofá, mi hermano, es que el mayor yo vi que se iba a dormir y yo de verdad que me senté y algo me dijo, buah, estás cansado, estás reventado. Y conforme me vino eso, me volví a decir esa frase, que por cierto no lo he dicho, pero aparece en Isaías, en la Biblia. Me la dije y dije a mi sobrino, ¿quién se viene a entrenar conmigo a las barras? Nos fuimos, salimos corriendo, estuvimos entrenando, nos dimos un paseo. ¿Qué diréis? No, estabas cansado y entonces te forzaste. Es que lo más curioso y lo más interesante de todo es eso, que no, que todo era ligero. Yo hacía un momento me estaba diciendo mi mente que yo estaba cansado y yo no elegí la debilidad. Yo hace tiempo elegí estar en el camino de Dios, que es, aunque no sepa qué es Dios, pero sí de alguna manera estoy intentando acercarme. Para mí Dios es el reino de los cielos. El reino de los cielos que es un estado muy mental, muy elevado, que te hace estar en armonía con la vida, que te hace no resistirte a la vida y que todo se va dando de manera natural, sin esfuerzo. Evidentemente, todavía mi ego, esa parte de nuestra mente que quiere que estamos todo el rato sufriendo, me intenta engañar. Pero cuando me salgo un poco del camino, intento volver bastante rápido. Entonces, para mí Dios, ya os digo, no podría definir qué es Dios. Sería muy, no sé, muy prepotente, ¿no? Desde mi pequeña mente humana, querer definir lo absoluto, como por ejemplo lo llaman en el budismo. ¿Cómo voy a definir yo eso? Pero sí que es verdad que me apoyo en él y me trae grandes alegrías. Así que os recomiendo después de este vídeo que os preguntéis a vosotros mismos qué es para vosotros Dios. Porque a mí me da igual lo que sea el Dios para cualquier persona, ¿no? Sí que es verdad que creo que nos tenemos que hacer una idea, aunque esté muy alejada, pero ya os digo, para mí Dios es amor, es vida, es alegría. Y cuando estoy ahí, lo siento. Si es que, ya os digo, hace poco vi el vídeo de una persona que le preguntaba si creía en Dios. Y claro, dice que para creer tienes que tener un concepto. Yo experimento a Dios. Cualquier persona que ha tenido, que yo he tenido esa gran suerte, ¿no? De tener momentos místicos, alguna epifanía, incluso visiones, no es que yo crea en Dios, es que efectivamente lo he experimentado, lo he sentido un amor tan grande en mí que ni siquiera podía sostenerlo. Llorar a manta de ese amor, de esa compasión. Entonces, aunque no hayas tenido algún episodio de este tipo, al menos pregúntate, y lo dicho, cualquier persona que rechaza a Dios, también el psicoanálisis, es porque tiene algún conflicto, algún resentimiento con su padre. Yo hubo un tiempo, ya os digo, que no es que rechazase a Dios, pero no querían mirarlo. Por suerte resolví mi conflicto interno. Así que pregúntate también si tienes algún problema con tu padre y resuélvelo. Porque aparece lo de eh, que hay que honrar a tu padre y a tu madre y no sabéis la cantidad de beneficios que tiene eso. Espero que os haya ayudado este vídeo y si queréis decirme algo, os leo en comentarios. Muchas gracias.